Voy a hablar de 4 afecciones del recién nacido: la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de distrés respiratorio del neonato, el síndrome de aspiración meconial y la hipertensión pulmonar persistente del neonato. La primera de ellas es la taquipnea transitoria del recién nacido. Es un síndrome leve que normalmente se soluciona solo al cabo de 48 horas. Consiste en que el neonato ventila muy deprisa para compensar la falta de función de sus alvéolos por estar todavía llenos de líquido. El cuerpo humano tiene todo milimétricamente pensado. Los alvéolos de los pulmones se vacían de líquido en la compresión que sufren cuando ya ha nacido la cabeza y los pulmones están dentro y están pasando por el canal del parto. Aparte de eso, después se siguen vaciando de líquido a medida que van sucediéndose las primeras respiraciones. Entonces, uno de los factores de riesgo, lógicamente, es el parto por cesárea en que no ha sufrido esa compresión el tórax. Por cierto, en el parto por cesárea es un factor de riesgo que predispone a alergias y a asma, igual que el haber sufrido taquipnea transitoria del recién nacido. Pero esto es anecdótico. Como digo, el síndrome de taquipnea transitoria del recién nacido es algo bastante frecuente y de hecho ocurre en un 10% de los bebés entre 33 y 34 semanas de gestación. Esos neonatos tienen un 10% de taquipnea. Cuando son entre 35 y 36 semanas ya es un 5%. Y los bebés a término solo sufren la taquipnea en un 1%. Se puede decir que es inversamente proporcional a la edad gestacional. La adrenalina del parto y los glucocorticoides que activan los canales de sodio epiteliales de las membranas apicales de los neumocitos son factores que ayudan a que los pulmones se mantengan vacíos de líquido. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues taquipnea, aleteo nasal, gemidos, retracciones intercostales crepitantes y en casos más graves, pues taquicardia, cianosis y pecho en forma de barril, inflado por el exceso de inflado de los pulmones. Y lo más importante en cuanto a pruebas es descartar otros síndromes más graves. Por ejemplo, se pueden hacer saturaciones de oxígeno preductales y postductales para tratar no solo de diagnosticar el oxígeno en sangre, sino si hay diferencias entre las vías preductales, como puede ser la arteria umbilical, y las postductales, como puede ser el pie izquierdo, de tal modo que una diferencia ya apuntaría a trastornos más graves. Se mira un hemograma completo, sangre, análisis de gases en sangre arterial y radiografía de tórax que puede mostrar la hiperinflación o marcas vasculares hiperiliales. El tratamiento normalmente solo hace falta ingresar al bebé en un centro de alto nivel si tiene factores de gravedad. En los casos normales es autolimitado. Y sí se le puede dar apoyo con oxigenoterapia o con presión positiva continua. El síndrome de distrés respiratorio del neonato se caracteriza por un aumento de trabajo respiratorio, como puede ser taquipnea, quejido expiratorio, aleteo nasal, retracciones subcostales, subsigmoideas, intercostales, supraesternales y uso de músculos accesorios, así como puede llegar a haber cianosis y mala perfusión periférica. A diferencia de la taquipnea transitoria, el síndrome de distrés respiratorio tiende a empeorar. Tiende a empeorar si no se trata ¿con qué? Pues con soporte respiratorio,
terapia con surfactante y en general una atención integral. Aquí sí es necesario una monitorización de seguimiento porque de no tratarse correctamente puede haber complicaciones agudas como síndromes de fuga de aire, típicamente neumotórax o neumomediastino, o hemorragia intracraneal o persistencia del ductus arterioso. Y puede haber complicaciones crónicas como la displasia broncopulmonar o un retraso del desarrollo neurológico. La principal prevención es la administración de corticoides antenatales en los prematuros, cuando se prevé que un parto va a ser prematuro, cuando se prevé que a lo largo de los próximos 7 días puede nacer un bebé prematuro, y cuando se prevé que a lo largo de los próximos días puede realizarse una cesárea sin parto, incluso en bebés a término, porque cuando se hace una cesárea sin trabajo de parto, no se produce la fisiológica producción de corticoides fetales y maternos que contribuyen a que no exista este síndrome de distrés respiratorio, porque ya hay surfactante. Y pasamos al síndrome de aspiración de meconio. El síndrome de aspiración de meconio, así como los dos anteriores eran típicos de prematuros, aquí es más típico de posmaduros. La aspiración meconial es algo típico de los posmaduros, entre otras cosas porque los muy premaduros no producen meconio. Y para que ocurra el síndrome de aspiración de meconio tienen que ocurrir muchas cosas, no solo que haya meconio en el parto. El que haya meconio en el parto es un factor, y es un factor imprescindible. Si no ha habido meconio, no puede haber síndrome de aspiración meconial. Pero lo segundo que tiene que ocurrir es una aspiración, obviamente. El feto puede aspirar ese meconio y eso producir hipoxia, que es lo que causa los jadeos y los otros síntomas. Porque produce una obstrucción de las vías respiratorias por un mecanismo similar al que actuaría un cuerpo extraño. Pero hay dos factores más. El cuarto factor es inflamación. El proceso de inflamación es determinante en el síndrome de aspiración meconial y lleva a que haya también, como en el caso del síndrome de distrés respiratorio del neonato, una inactivación. En este caso no es una carencia, sino una inactivación del surfactante. Por lo cual, para el tratamiento se utiliza terapia de oxígeno, soporte ventilatorio y surfactante. Como prevención, es un error aspirar de forma rutinaria a todos los neonatos que tienen meconio. Es un error porque se ha visto que no funciona, no sirve, solo sirve en casos muy concretos. Y pasamos a hablar del síndrome de hipertensión pulmonar persistente del neonato, en el que ocurre una elevada resistencia vascular pulmonar. Las causas pueden ser asfixia, hipoxia perinatal, meconio en el líquido amniótico y diversas patologías respiratorias y cardiovasculares. La fisiopatología es que hay una resistencia arteriolar pulmonar elevada que induce la hipertrofia de músculo liso en las arterias y arteriolas pulmonares, creando un cortocircuito derecha-izquierda. El tratamiento principalmente es con oxígeno. El oxígeno es un vasodilatador vascular, pulmonar, y mejora la oxigenación. También, como tratamiento adicional, ventilación mecánica, óxido nítrico inhalado, y puede llegar a necesitarse oxigenación por membrana extracorpórea.
El diagnóstico es principalmente clínico porque cuando hay una hipoxemia con cianosis que no mejora incluso administrando oxígeno al 100%, se sospecha y se confirma mediante un ecocardiograma que nos dice que hay presiones elevadas en la arteria pulmonar y de paso nos sirve para excluir una cardiopatía congénita que puede ser otra causa de trastorno respiratorio con cianosis.